Vamos a Mateo, capítulo 23. Continuando en el versículo 13, que habíamos leído la semana pasada, hasta el 12. Vamos a leer solamente del 13 hasta el 15. Aquí los fragmentos que nos faltan, es complicado resumirlos porque hay casi en cada versículo un tema importante. Versículo 13 al 15 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Suavecito empezó el estudio el día de hoy. La enseñanza que corresponde al estudio de hoy se llama Hay de vosotros, ¿no? Y le puse primera parte porque hay varios más. La semana pasada habíamos visto, recordando que estamos todavía en el día martes de la última semana de Jesús en la tierra, se le llama la semana de la pasión, se llama. Recordando que estamos en el mismo día martes, después de la higuera, en el mismo templo donde pasaron todas las discusiones que vimos. La semana pasada habíamos visto que Jesús deja de hablar con los fariseos y se dirige hacia sus discípulos y hacia la gente que estaba en el templo, ¿no? ¿Y qué les dijo? Bueno, precisamente les dijo que hagan lo que los fariseos les exigían que hagan, pero que no actúen conforme a como ellos actuaban, ¿no? Básicamente que no sean hipócritas como ellos. Pero esto que el Señor les dijo a sus discípulos y a la gente no era una sacada de cuero a los fariseos. ¿Por qué? Porque estaban ahí, lo estaba diciendo en sus caras, ellos estaban ahí, aunque estaba hablando con sus discípulos, lo estaba diciendo en voz alta en el templo. Y tanto es así que estaban ahí, que ahora en el versículo 12, en el 13, deja de dirigirse a sus discípulos y nuevamente apunta hacia los fariseos, pero ya no con la misma amabilidad que antes. Fíjense que estaba leyendo un comentario bíblico y decía el comentarista que hay algunos, muy pocos, pero algunos estudiosos de la Biblia que todavía no pueden asimilar o creer que esta parte de los ayes, se llama, que esta parte de verdad haya salido de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte para toda la paciencia y el amor que Él ha traído hasta este momento. Fíjense, una pequeña parte, no es que sea así. La mayoría coinciden en que no, perfectamente estas son palabras del Señor. Pero hay algunos que, claro, con ese pensamiento de tanto amor, tanta misericordia, ¿cómo es que de golpe se da vuelta a decirle tantas cosas tan fuertes una detrás de la otra? Pero vamos a ver que sí, era la boca de Jesús y tenía un propósito, no era solamente porque sí, tenía un propósito muy importante estos ayes que da el Señor. Esta sección desde el versículo 13 hasta el versículo 36, son muchos versículos, es conocida como los ayes, por esa frase, por esa palabra ay, los ayes de Jesús. Y precisamente, ¿qué es esto? Este ay es un grito, es una exclamación sería, ¿no? Es precisamente una muestra de que Jesús estaba intentando despertarlos. ¿Vieron cuando alguien está dormido y lo llamas bien y no se despierta? ¿Qué es necesario hacer a veces? A veces pegar un grito, pegar un zamarreo. Bien, precisamente por eso es importante creer de que estas palabras no fueron inventadas por un hombre, fueron palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque durante todo Mateo vimos la paciencia de Jesús. Vimos cómo les habló a través de parábolas, les mostró milagros, les hablaba directamente, les hablaba personalmente y no había caso. ¿Saben qué es estos ayes que leemos? Es un grito de desesperación de último momento porque se acaba el tiempo. Ya viene, faltan pocos días para el momento de la crucifixión y estos hombres todavía no creían. Yo quiero leerles lo que en el comentario bíblico que yo leía mientras preparaba esto hoy, me impactó esta frasecita.
A ver si la encuentro acá porque me llegan 500 millones de mensajes por día. Acá está, escuchen esta frase. Sus palabras son como el bisturí en las manos del cirujano que corta hondo y sin piedad para llegar a la raíz de la corrupción con la esperanza de extirparla y salvar la vida. ¡Wow! Me encantó este comentarista. Como dice, realmente las palabras del Señor son, en este momento se vuelven cortantes, se vuelven tajantes, son profundas. Les dice hipócritas, les dice a la cara, y les tira todos los pecados que tienen, se los tira en la cara. ¿Por qué? Porque como no escucharon por las buenas, necesita el Señor calar un poco más hondo para ver si en alguno causa algún efecto, alguna reacción. ¿Qué es esto, hermanos? Es precisamente una ejemplificación de lo que hace el Señor con nosotros. Porque muchas veces el Señor trata con nosotros amablemente durante mucho tiempo. Y luego vienen tiempos de prueba y no entendemos por qué es tan duro trata el Señor con nosotros. Y muchas veces es una prueba de parte del Señor. Pero muchas veces es un grito desesperado de Dios para que reaccionemos. Para que de una vez por todas nos postremos ante Él. ¿Amén? Y a pesar de que le está hablando a los fariseos, tomemos en cuenta esto antes de empezar a leer versículo a versículo estos tres pasajes. Nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Debemos, recordemos la enseñanza de José con los hermanos. No nos creamos que somos José, somos los hermanos de José. En este caso, el Señor no te está diciendo así son los hipócritas. No, te está diciendo, me está diciendo a mí y nos está diciendo a nosotros que nos pongamos de ese lado, del lado de los fariseos, para que escuchar esta advertencia, porque a lo mejor está dirigida hacia nosotros y no nos damos cuenta. ¿Amén? Así que las escuchemos como si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros. Si leemos y nos damos cuenta de que no pega con nosotros, perfecto, gloria a Dios. Pero tratemos de pensar siempre la palabra de Dios de esta forma. Me está hablando a mí, se me está dirigiendo a mí el Señor Jesús. ¿Amén? No es muy bonito, pero bueno, es importante que lo hagamos. Versículo 13, lo leamos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Primero que nada, esa expresión hay es básicamente la misma que usamos nosotros, no tiene mucha traducción más allá, y representa exactamente lo mismo. No es un hay simplemente, hay una expresión que usamos mucho nosotros, sobre todo los argentinos, por ejemplo, hay de vos si yo te agarro, ¿no? Si te llego a agarrar vas a ver, hay de vos. No es esa expresión soberbia, no, es más bien el hay de una madre cuando su hijo que entró en el mundo tal vez de la droga o en un mundo de delincuencia, y esa madre, ¿qué le pasa? Está enojada con el hijo, pero al mismo tiempo tiene tristeza, siente dolor y siente compasión. Ah, hijo mío, ¿cómo puede ser que te hayas metido en este tema? ¿Entienden ese dolor, ese ay? Esa es la expresión del Señor. No es una expresión de desprecio hacia los fariseos, sino de dolor por la dureza que veía en ellos. Es tristeza, es dolor y es hasta compasión por ellos. Le dice, ay de vosotros, ay de ustedes, dice, escribas y fariseos, hipócritas. Y esto es muy interesante que es una frase entera, escribas y fariseos hipócritas, porque no se está dirigiendo a todos los escribas, porque no todos los escribas eran malos. No todos los, recordemos Nicodemo, recordemos el fariseo que contestó el último hace un par de semanas. Había unos pocos que no lo eran, pero a los que en este momento se estaba dirigiendo eran escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? Se dirigía a este tipo de personas. Y ya hemos visto en otro momento lo que significaba la palabra hipócritas. ¿Se acuerdan qué significaba? ¿Alguien recuerda? Actor, ¿sí? Jupócrites es la palabra que significa actor. Se refiere literalmente, ¿vieron al actor que actúa en un teatro? Eso, es una persona que adopta una postura para fingir que es otra persona. Simulador también, exactamente. La palabra está hipócrita, pero la traducción más exacta sería actores, ¿sí? Porque estaban actuando, estaban ofreciendo un papel de religioso, estaban mostrando una imagen. Recordemos
lo que vimos en la semana pasada, ¿no? Que dice el Señor que ellos se ponían, lo noté acá, en la filacteria, habíamos visto que era la cajita donde se guardaban un librito con los mandamientos. Ellos, dice, ensanchan su filacteria, o sea, se ponían una caja grande para parecer más santo, se ponían flecos más largos. Vimos en Mateo 6, hace mucho tiempo, que el Señor les dice a sus discípulos: cuando ustedes ayunen, lávense la cara, peínense, que nadie note que están en ayuno. Porque los fariseos, ¿qué hacían? No se lavaban la cara, no se peinaban, andaban con las lagañas, andaban dando cara de ay, de que estoy sufriendo por el Señor, cuando en realidad solamente lo hacían para que todo el mundo vea cómo ellos estaban en el wow, qué santo que es, ayuna 2 veces a la semana. ¿Qué estaban haciendo? Estaban actuando una santidad que realmente no tenían. Y algo muy importante en la actuación, en las películas, en el teatro, es que suele ser más exagerado que la vida real. Muchas veces las películas nos impactan porque el actor hace una forma de actuación muy fuerte que en la vida real capaz que no fue tan así, capaz que la persona que se está inspirada en la vida real no fue tan fuerte el grito, no fue tanto el dolor, pero el actor lo hace de una forma tan exagerada que, wow, te conmueve. Bueno, esto es lo que hacían estos hombres, buscaban impactar exteriormente. Y esta palabra actores me recuerda hay una película, no sé si la vieron o no, muy recomendada, que la quiero ver, es un poquito de acción, pero es muy recomendada, que se llama Django sin cadenas o Django desencadenado, que es de la época de la esclavitud, y donde el esclavista, que es Leonardo DiCaprio, en un momento, en la escena, cuando descubre que lo están engañando, se para de la mesa, le pega una trompada a la mesa y grita enojado. Esa era la escena. Pero ¿qué pasó? En el momento cuando vos ves la película, le pega al vaso, el vaso se rompe y a Leonardo DiCaprio, el actor, se le cortó la mano. Literalmente se le cortó la mano. Pero la escena quedó tan bien que él no dejó de actuar. Y siguió actuando enojado, chorreando la sangre por la mano. No era parte de la película, pero nunca salió del personaje. Bueno, a eso se refiere, eso eran los buenos. Un buen actor hace eso, no se sale del personaje. Estos hombres, el Señor les predicaba, les mostraba milagros, les mostraba cosas y ellos no salían de su papel. Les mostraba, les decía, les gritaba a la cara que eran hipócritas, les mostraba en la Biblia que estaban mal y ellos no salían de su papel hipócrita, no salían de su actuación de religioso. ¿Se entiende? Lo que hacían, comparándolo con lo que hay hoy en la iglesia, ¿saben qué es? Hacían un show. ¿Sí? Para Dios, el que vive una vida cristiana exterior, lo único que está brindando es un show. ¿Qué vemos en las iglesias tristemente hoy, no? Iglesias que ni siquiera sé si son iglesias verdaderas, ¿no? ¿Qué vemos? Show. ¿Sí? Vemos shows de talento. Músicos cantando con grandes instrumentos, con alabanzas que duran 1 hora, todo para los sentimientos, todo para el show, para aparentar, para actuar una santidad que en realidad no está. En realidad, si vas a la vida real, no existe. ¿Qué están haciendo? Están actuando. Literalmente están actuando. Versículo 13 lo leemos de vuelta. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Saben que los escribas y fariseos, fíjense lo que dice el Señor, les cerraba la puerta a los que querían entrar al reino de los cielos? ¿Cómo se cierra una puerta para que nadie entre? Poniéndole llave. ¿Cuál es la llave? Ellos tenían la llave del reino de los cielos. ¿Cuál era la llave en los tiempos antiguos? El conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día estamos acostumbrados a que cualquiera sabe leer, hasta en una villa miseria, donde hay la gente de los más bajos recursos, la gente sabe leer, porque aunque sea primero y segundo grado, algo aprendieron a leer. Casi es muy raro encontrar a alguien totalmente analfabeta. Estamos acostumbrados a esta época, hay Biblias en todos lados, tenés el celular, puedes leer bien el celular, pero en los tiempos de Jesús, el 99% de la población mundial no sabía ni leer ni escribir. ¿Quiénes sabían leer y escribir? Los escribas, por eso se llaman escribas, ¿sí? Y los fariseos. Así que ellos tenían en su poder la llave para que la gente acceda a Dios. ¿Cuál era? El conocimiento de la palabra de Dios. Ellos podían abrirle el reino de los cielos a la gente a través de enseñarles la palabra de Dios. Pero en lugar de esto, ¿qué enseñaban? Doctrinas humanas, mandamientos humanos. Cosas, ¿cómo se dice? Rituales de ellos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban cerrándole la puerta a la gente que quería entrar. Ni entran ustedes ni dejan entrar a otros, les dice el Señor. La lectura de la palabra de Dios literalmente abre la puerta del reino de los cielos. Al imponer, habíamos leído que en la semana pasada que ellos imponen cargas sobre la gente, dice el Señor Jesús, que ellos ni siquiera quieren tocar con un dedo.
¿sí? Muy parecido a lo que hablábamos de esos que dicen, no, usted tiene, como yo, tienen que orar 8 horas al día y leer 5 horas al día la palabra de Dios. Y en la vida real están imponiendo eso sobre la gente, que en realidad no lo cumplen, que en realidad es una actuación, es mentira. ¿Sí? Bien, estos hombres hacían eso, le ponían muchas cargas religiosas, muchas cosas que hacer, muchos detalles de cómo agarrar, de cómo lavar, tantas onceras que no están en la Biblia, que no eran importantes para la salvación, y lo único que lograban era que la gente se canse, se harte de tantos mandamientos y se terminaba apartando. Se terminaba muchos de ellos tratando de cumplir todos estos mandamientos, pensando que eran mandamientos de Dios, se terminaban frustrando, como muchas veces a muchos nos ha pasado tratando de cumplir mandamientos humanos. De la misma manera, fíjense que así como ellos tenían la llave del reino de los cielos, hoy, ¿quién tiene la llave del reino de los cielos? San Pedro, decían. No, nosotros, hermanos, tenemos la llave del reino de los cielos. Leamos rápidamente. Mateo, capítulo 16, ya lo hemos visto. 16, del versículo 18 al 20. Esto ya lo estudiamos, ya lo explicamos, pero lo voy a rápidamente releer y explicar. No sé cuántos lo recordarán. Dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? ¿Se acuerdan? La afirmación que había hecho Pedro, de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, no Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era el Cristo. Bien, ¿recuerdan los que estuvieron en aquel momento? Estudiamos esto. ¿Qué significa esto? ¿Que Pedro tiene la llave, solamente él tiene la llave del reino de los cielos? No, no, se la estaba dando, le estaba diciendo a Pedro, como nos lo está diciendo a nosotros al leer esta palabra. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? La predicación del Evangelio. ¿Cómo le abrimos la puerta del reino de los cielos a la gente? Predicando el Evangelio. ¿Quién tenía la capacidad de predicar acerca del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quién tenía la posibilidad de predicar la palabra de Dios? Los escribas y fariseos. Ellos tenían la posibilidad. Ellos eran los encargados. De hecho, en el libro de Levítico, si no me equivoco, en Levítico, Dios le dejó esa orden, que le enseñen a todo el pueblo la palabra de Dios. Era un mandamiento de parte de Dios. Ellos tenían la llave del reino de los cielos y cerraban esa puerta a la gente. No permitían que la gente, no entraban ellos, dice Jesús, ni permitían que los otros entren. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros cuando no predicamos la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es exactamente el propósito que Dios nos dio a través de esta palabra. Yo te daré a ti, así como le dice a Pedro, nos está diciendo a nosotros, ahora vos tenés la llave del reino de los cielos. Andá y predica, andá a abrirle la puerta del reino de los cielos. Después si la gente quiere entrar o no quiere entrar, problema de ellos. Pero ya tenés la llave para entrar al reino de los cielos. La llave es la predicación del Evangelio, como le dije. Pero ya hemos visto y lo sabemos bien, ¿de qué otra forma también se puede predicar? Hay una forma muy importante que siempre la repetimos una y otra vez en la cual el cristiano predica, aparte de con la boca. ¿Con qué más se predica? ¿Cómo? Con el comportamiento. Exactamente, con el testimonio, con el comportamiento de cada uno predicamos. Así que la pregunta sería, ¿estamos abriendo la puerta del reino de los cielos con nuestro comportamiento? ¿O tal vez nuestras actitudes están cerrando esas puertas? Porque muchas veces podemos leer la palabra de Dios y podemos decir que somos hijos de Dios y podemos predicar. Ahora, si a la hora de esa persona ver nuestras vidas ve una cosa distinta, literalmente le estamos cerrando la puerta en la cara. Le estamos diciendo, todo lo que prediqué es una mentira, todo lo que prediqué es un engaño. Como decía un pastor, si no me acuerdo quién era, que decía, la única Biblia que van a leer los del mundo es nuestras vidas. Ellos no van a ir a leer la Biblia. De hecho, hay un rechazo por la Biblia en el mundo. Es una cosa que a mí me muestra tanto que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando la gente del mundo critica la Biblia y vos le preguntas, ¿leíste la Biblia? No, nunca la leyeron. Hace unos días tuve una discusión, una charla un poquito, que vieron cuando no te quieren escuchar se va subiendo un poquito, pero no llegó a discusión, sobre una mujer, bueno, que quería imprimir unas cosas sobre la Virgen, y bueno, le tuve que explicar que no, que yo no hago eso, y obviamente aproveché para empezar a hablarle.
Bueno, pero ella me quería convencer que la Virgen fue elegida por Dios. Bueno, le digo, pero vamos a lo fundamental. La Virgen, la historia de la Virgen es sacada de la Biblia. ¿Usted leyó la Biblia? Sí, leí las partes. No, no, ¿cómo leyó las partes? La Biblia se lee en un orden, no se puede leer la parte que... Imagínense, le digo que yo agarro el libro del Quijote y leo la parte de los molinos y me quedo con esa parte. No, el libro se lee de principio a fin. De principio a fin, la Biblia habla de Cristo, no habla de... No, bueno, no quiso entender. Y así me ha pasado con un montón de gente. Hay un rechazo tan fuerte a leer la palabra de Dios que la única Biblia que van a leer es nuestro testimonio. ¿Amén? Bien, continuemos, versículo 14. Volvamos, perdón, a Mateo 23. Vamos al segundo ay. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bien, este pasaje es todo un tema, estaba leyendo. Resulta que el versículo 14, así tal cual como está escrito, en los escritos más antiguos no estaba, luego fue insertado. ¿Por qué? Porque también está en Marcos y también está en Lucas. Así que es muy probable que a los escritores se les haya pasado y por eso lo hayan injertado después, ¿no? Pero es parte de lo que dijo Jesús, está respaldado con los otros libros. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Fíjense qué tremendo, ¿no? Esta acusación que el Señor les está haciendo. Porque si no fuera por estas acusaciones que el Señor hace, de este tema, saben que casi no hay nada de registros. De las actividades de los fariseos, había muy pocos registros. Esta actividad de devorar las casas de las viudas, nos estamos enterando porque Jesús lo dice. Porque si no, habría pasado la historia y nunca nos habríamos enterado. ¿Qué significa esto de que devoran las casas de las viudas? Algunos eruditos bíblicos dicen que ellos cuando moría, recordemos que en la época antigua, cuando la mujer quedaba viuda y si no tenía hijos, básicamente quedaba desamparada. No es como ahora que, bueno, hay mujeres viudas que les quedó la casa del marido. No, en aquel tiempo las mujeres, obviamente, como la mayoría de la población, eran incultas y si venía alguien a estafarlos no sabían cómo guiarse, cómo dirigirse, no había leyes de protección de la mujer. Entonces era un tema complicado ser una viuda. Entonces, en esa oportunidad, cuando moría el marido, el cabeza del hogar, el que no le iban, como dice el dicho, a meterle el dedo en la boca, cuando moría el cabeza del hogar, el responsable, ¿qué pasaba? Estos hombres aparecían como los religiosos, como los actores que eran, a imponerle una ofrenda para que ellos oraran por eso. Y como pretexto de esto que cobraban, hacéis largas oraciones. Entonces iban y se quedaban una hora orando, supuestamente bendiciendo la casa, una oración totalmente vacía. ¿Y qué hacían? Le sacaban la poca plata que le quedaba a esta mujer. O sea, un acto despreciable. Si hay cosa horrible que se pueda hacer, es lo que hacían estos tipos. Pero va más allá, fíjense qué interesante, ¿no? Porque dice, la expresión que el Señor usa nos dice mucho más. No dice que les cobraba un impuesto, como algunos creen solamente. Dice, devoran las casas de las viudas. Devoran. ¿Qué significa esto? ¿Vieron cuando una persona está en necesidad? ¿Y qué hace cuando está en necesidad? Empieza a vender lo que tiene. Tiene un televisor, igual, vale 40.000, pero te lo reviento por 30.000 porque estoy desesperado. Hay gente que tiene algún hijo que necesita una operación o la esposa, y así, literalmente la frase que se usa acá en Argentina es, lo revientan, lo tiran por 2 pesos, lo tiran. Y nunca falta el desgraciado que aparece y le dice, te doy 5. Sabes que vale 40. Te lo está vendiendo por 10. Y viene uno siempre que te dice, te doy 5. Si te sirve, y como la persona está desesperada, ¿qué hace? Lo vende por 5. ¿Eso qué es? ¿Saben qué es eso? Es aprovecharse. ¿Sí? Eso es ser un buitre. Eso es devorar al que está en necesidad. ¿Sí? Como hacen los buitres. El buitre no ataca al animal cuando está fuerte, lo ataca cuando está débil, cuando está moribundo. Ahí lo ataca. Eso eran estos hombres, eran buitres, eran devoradores de las viudas. Porque ya la mujer cuando quedaba viuda ya de por sí era básicamente un moribundo. Ya no tenía respaldo, ya no tenía nada la mujer, a menos que se casara de vuelta.
Estos hombres devoraban la casa de la viuda. Iban y se aprovechaban y seguramente esto es la actividad que hacían. Le buscaban comprar su casa, le buscaban comprar sus pertenencias, sus terrenos, porque sabían que esta mujer por necesidad tal vez lo iba a vender por 2,50 pesos a todo. Es terrible lo que hacían. Ahora, como dije al principio, ¿no? Apuntemos hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud ante una persona en necesidad? ¿Qué es lo que hacemos cuando una persona está en necesidad? ¿Buscamos ayudar? ¿O somos esta persona que tal vez con la mejor intención, sí, yo te voy a ayudar, ¿qué te hace falta? Acá está bueno, vendeme la heladerita, yo te la voy a comprar. ¿Esa es nuestra actitud? Porque hay mucha gente que hasta cree que está haciendo un bien. Yo he visto gente que cree que está haciendo un bien. No, sí, le di una mano porque cosa. No le diste una mano, sabes que necesita la heladera, o sea, sos hijo de Dios. Me parece que podrías ayudarlo. ¿Cuál es nuestra actitud delante del Señor? ¿Extender la mano o hacer lo que hacían estos hombres? Devorar. Versículo 15. Y concluimos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow. Por último, esta tercera acusación, por último obviamente solamente por esta semana, porque sigue para rato, ¿no? Pero si vamos viendo, parece que va escalando el nivel de gravedad. Primero los acusa de ser hipócritas porque cierran el reino a la gente. Después les dice que son hipócritas y falsos porque devoran a las personas necesitadas. Y ahora va mucho más allá. Dice, cuando hacen un prosélito, ¿qué es un prosélito? Un prosélito es, la traducción del diccionario exactamente, es persona que se ha afiliado recientemente a una causa, ¿sí? O a una religión, o a un partido político, ¿sí? Eso es un prosélito. Un nuevo convertido, exactamente, eso es un prosélito. ¿Qué hacían estos hombres? Dice, buscan por mar y tierra, o sea, buscaban por todos los medios a la persona que vieran que le pudieran predicar, entre comillas, acerca del judaísmo, porque obviamente ellos no predicaban a Cristo, ellos predicaban en aquel tiempo del Antiguo Testamento, de que Jehová era el Dios verdadero, de que en Jehová estaba solamente la salvación, lo cual era verdad, pero una vez que lo lograban convertir, le metían tantas porquerías en la cabeza que si estos eran unos buitres, los otros eran el doble de peores. Porque si un mal maestro te enseña, ¿qué vas a hacer? Un pésimo discípulo. Mientras más malo sea el maestro, peor va a ser el discípulo. Y si hay malicia en el maestro y hay malicia en el discípulo, ni hablar. Esto es lo que pasaba. Estos hombres buscaban desesperadamente cómo convertir, pero no por amor a las almas. Lo hacían para meterle su cultura, para meterle sus ideas, y así terminaban formando gente más despreciable que ellos. De hecho, así llegaron a ser los fariseos, esto que estamos viendo acá. Llegaron a ser así como son, precisamente por eso. Porque ellos ni siquiera, no podían ser sacerdotes, no deberían ser sacerdotes, ni siquiera eran descendientes de Aarón. Pero se fue pasando de generación en generación todas estas ideas torcidas que cuando llegó el Señor Jesús ya estaban estos tipos con la cabeza recontra podrida, porque habían tenido malos maestros y estos malos maestros habían tenido peores maestros. Por eso le dice el Señor, recorren mar y tierra, hacen lo que sea para convertir a alguien al judaísmo y cuando lo hacen más desgraciado que ustedes. Estas cosas que ellos hacían, sus discípulos eran más perversos todavía. Por eso es una condenación más grande. Y aquí, donde yo encuentro realmente la enseñanza para nosotros, ¿no? Es una inmensa, inmensa responsabilidad cuando alguien se convierte a Cristo por medio de nuestra predicación. No es solamente predicarle que venga a la iglesia y decir, gloria a Dios, ya está en la iglesia. No, hermano. Ahora, ¿saben qué sigue después de la conversión? ¿Se acuerdan? Sí. El seguimiento, ¿cómo se llama eso? El discipulado, exactamente. Es una tarea que no acaba apenas le prediqué y ya creyó, listo, ya vino a la iglesia, lo dejo, que el Señor haga la obra. No, no, es precisamente un prosélito, es un recién convertido. Necesita la instrucción. Así que imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos. ¿Le hayamos predicado nosotros o no le hayamos predicado? La responsabilidad tan grande que tenemos cuando entra un nuevo convertido a la iglesia. La responsabilidad tan grande que tenemos en la predicación que predicamos, en el recibimiento, en el testimonio que le damos. ¿Y qué pasa? Como vimos anteriormente, ¿qué pasa cuando no estamos siendo un buen testimonio?
¿Qué pasa cuando nuestro ejemplo no está brindando esa instrucción que esa persona necesita? La estamos cerrando la puerta del reino de los cielos en la cara. Para terminar, quiero dejarlos con el testimonio muy triste, de, no sé si lo habrán escuchado o si alguna vez lo conté, de Mahatma Gandhi. ¿Saben quién fue Mahatma Gandhi? ¿No? Gandhi, un conocido, un pacifista, ¿no?, de la India. Y saben ustedes que a Mahatma Gandhi se le predicó. Y es más, él tuvo la buena voluntad de escuchar. Y una vez que escuchó, leyó un poco de Cristo, le gustó y fue invitado a vivir, a pasar un tiempo con una familia cristiana. Esta familia cristiana fue de pésimo testimonio para él. Esta familia cristiana, cuando iban a la iglesia con Gandhi, eran todos muy, como se le dice, santurrones, eran todos muy de alabar al Señor, de todo, wow, hermano, gloria a Dios. Y cuando llegaban a la casa, delante de él, le sacaban el cuero al pastor, a la esposa del pastor, que el hermano, viste cómo se vino vestido, que mirá el otro hermano lo que se hizo en la cabeza, que así, un pésimo testimonio. ¿Saben una frase que terminó diciendo Gandhi? Tristemente, obviamente él va a rendir cuentas por su propia salvación, obviamente por no creer en Cristo, pero este testimonio tan pésimo fue lo que terminó de hundir su poquita fe que tenía en Jesús. ¿Saben la frase que dijo Gandhi? Dijo, los cristianos tienen un Jesucristo muy grande, pero Jesucristo tiene unos cristianos muy pequeñitos. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué testimonio tan devastador! Pero nos tiene que servir como ejemplo para no ser como estos escribas y fariseos hipócritas, actores. No seamos actores, seamos genuinos. Amén. El Señor les bendiga.